nosotros, los hijos de Dios, hemos sido redimidos por la sangre de Cristo y ahora somos hermanos, somos los hijos del Señor. Ahora, Dios nos ha reunido y convivimos. La iglesia es una comunidad donde nosotros convivimos con otros hermanos y hermanas de nuestra misma fe. Bueno, pues convivir así no es tan fácil. Convivir entre nosotros no es fácil, porque hay muchas diferencias entre nosotros, hay muchas debilidades que yo tengo, que tú tienes, áreas en nuestra vida que no hemos podido superar y que todavía batallamos en nuestra naturaleza carnal. Esta es la lección número 19 de este discipulado para aquellos que servimos al Señor. Si tú tienes... en la iglesia donde te congregas tienes una responsabilidad en cualquiera de las áreas de la iglesia. Bueno, pues para ti y para mí es este mensaje, esta enseñanza, donde tenemos que aprender a, en primer lugar, aceptar que sí hay problemas dentro de la iglesia. Sí, hay muchos problemas entre nosotros de naturaleza carnal, entre hermano y hermano, entre hermana y hermana. Se dan muchas situaciones muy difíciles, muy penosas. Y bueno, para los que tenemos una función dentro de esa congregación, dentro de esa iglesia, pues tenemos que aprender qué hacer, cómo nos vamos a comportar nosotros, qué vamos a decir, cómo vamos a tratar de resolver esos conflictos que se dan dentro de la iglesia. Bien, 1 Corintios capítulo 3 nos dice que sí hay conflictos. Por ejemplo, dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, fíjate nada más, ya son cristianos, ya son hijos de Dios, pero siguen teniendo celos, contiendas, disensiones. Dice, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque uno dice, a mí me gusta más cómo predica este hermano. No, a mí cómo canta aquel hermano. El otro hermano no me gusta cómo canta. Es más, aquel otro hermano me cae mal. En fin, estas son situaciones de la carne que la palabra de Dios nos enseña que sí, que ahí están. En el capítulo 5 de 1 Corintios dice el versículo 1, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Ya hubo sexo ahí. Hay fornicación. Dice, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. Miren nada más, hay un pecado ahí de fornicación y tan vergonzoso que a veces ni los gentiles, entiéndase, los que no son cristianos, caen en este tipo de pecado. Bueno, aquí lo tenemos. Entonces, en el capítulo 11, aquí mismo en 1 Corintios, el versículo 8 y 9 también nos refiere a algo, y dice, 18 y 19, dice, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. ¿Están divididos ahí? ¿Qué pasa con ustedes? Luego dice, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Bueno, aquí vemos ya un propósito de Dios al permitir que por nuestra propia naturaleza se den estas situaciones difíciles. Bueno, entonces reconozcamos que sí, hay rebeldía en algunos miembros de la iglesia. Hay quien le gusta hacer nomás su propia voluntad, no le gusta que le manden, ¿verdad? Hay otros que son irresponsables. ¿Sí? Dicen que van a cumplir con aquello y no cumplen con ello. Otros son muy murmuradores, les gusta andar hablando y hablando de chisme en chisme, ¿verdad? De murmuración en murmuración. Otros, bueno, son pleitistas. Otros son adúlteros, ¿verdad? Se les van los ojos con algunas hermanas, ¿verdad? O a la inversa, hermanas que se les van los ojos con algunos hermanos. Y ahí ya se esconde un adulterio. Bueno, y a veces no nomás se llega a los ojos, se llega a los hechos. Sí, sí hay situaciones dentro del cuerpo de Cristo donde ocurre que, bueno, aquel hermano se metió con aquella hermana y así, ¿verdad? O aquel pastor pecó con cierta hermana y todas esas cosas se dan, son muy vergonzosas, son muy lamentables. Y bueno, también hay muchos enojos, hay insultos dentro del cuerpo de Cristo, maldiciones a veces.
A mí una persona una vez en plena iglesia empezó a maldecirme delante del pastor. Sí, eso sucede. Ahora, ¿qué siento yo ahorita por esa hermana? Yo la bendigo en el nombre del Señor. Nunca le he guardado ningún rencor y donde quiera que yo veo a mi hermana, doy gracias al Señor por la vida de mi hermana. Porque tenemos que amarnos aún más allá de las debilidades que nosotros tenemos. Pues sí, hay situaciones sexuales muy malas dentro del cuerpo de Cristo. Hay lobos rapaces que se meten allí y con doctrinas malas. Hay pecados ocultos también. Hay también robos. Se presentan robos dentro del cuerpo de Cristo. Hay quien de repente se roba algo de las ofrendas. Sí, todo esto sucede. Repito, no es lo que Dios quisiera, pero nuestra naturaleza pecaminosa, pues así funciona. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer entonces en medio de todo esto? ¿Verdad? En Primera de Corintios también y en Primera de Timoteo, por allá también nos dice que Dios quiere que no, pues que no caigamos en estas cosas. Mire, déjeme ir a Primera de Timoteo, capítulo 5, para que así rápido veamos ahí directamente lo que la palabra del Señor nos aconseja. Primera de Timoteo 5, 11 y 12. Dice: pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y mira lo que dice: y también aprenden a ser ociosas, o sea, flojas. Sí, sí hay hombres y mujeres flojos en el cuerpo de Cristo. Quieren ya todo hecho, ¿verdad? Y luego dice aquí: sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Esto no lo está diciendo nomás de mi iglesia, también de la tuya, ¿verdad? Porque en todas las iglesias sucede esto. Y bueno, pues ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues ya están esos problemas ahí. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, en primer lugar, ¿quién va a resolver esos problemas? A ver, ¿quién va a poner orden en esos problemas? Bueno, pues es algo muy elemental. ¿Cómo? Pues hay autoridades dentro del cuerpo de Cristo. La autoridad es la que está puesta por Dios ahí para poner orden, para ordenar las cosas, ¿verdad? Para que haya paz y armonía entre todos y para juzgar las cosas y en su momento, pues alguna amonestación, alguna disciplina para aquella persona. Entonces, hay autoridades dentro del cuerpo de Cristo. Dice la Biblia en Primera de Corintios capítulo 6, mira aquí, esto es una escritura que normalmente la pasamos muy rápido, pero bueno, dice, si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia, para avergonzados los digo, pues ¿qué? ¿No hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos? Sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. A ver, si lees bien el pasaje ahí, te vas a dar cuenta que aquí dice que a veces hay hermanos que tienen problemas. Y como no los pueden resolver entre ellos, hasta se van a los juzgados, allá con los impíos en el mundo. Y esa no es la voluntad del Señor. Entonces, sí hay problemas, pero tenemos que ser sabios. Aquí dice que hay puestas por Dios personas dentro de la iglesia para que ellas juzguen aquellas situaciones. Entonces, los que están en autoridad, los que están al frente de alguna responsabilidad ahí en tu iglesia, ellos son los que deben poner orden en estas cuestiones de problemas. Esa es la voluntad del Señor. Ahora, en el libro de los Hechos, capítulo 15, 1 y 2, hubo un conflicto, un problema en la iglesia. ¿Pero qué sucedió? Bueno, como el problema era grave, entonces quien lo resuelve son los de más autoridad, o sea, los ancianos, los pastores, los obispos, los apóstoles. Cuando el problema es muy grave, entonces tiene que ser llevado a esas esferas. Ahora, es muy importante que todos entremos en oración para buscar la dirección de Dios, la guianza del Señor para la solución de esos problemas. Ahora, un paso importante que hay que dar es este, y respetar. ¿Cuál? Que en ese problema tenemos que apegarnos al consejo bíblico. Lo que diga la palabra del Señor para esos casos, eso es lo que tenemos que hacer. Si es un caso sexual, la Biblia nos dice. Si es un caso de una persona que roba, la Biblia nos dice qué hacer. Contra un flojo, contra un murmurador, contra alguien que causa pleitos, contra alguien que quiere causar ahí divisiones. Bueno, pues la palabra del Señor nos dice qué debemos hacer en esos casos. Así es de que hagámosle caso también a Gálatas capítulo 6,
donde nos dice que si hay un problema dentro de la iglesia, nosotros nos portemos como espirituales, o sea, no como carnales. El pecado en sí ya es una situación carnal. Bueno, pues si vamos a ayudar a que ese problema se resuelva, entonces nosotros comportémonos como espirituales, no como carnales. Los carnales gritan, los carnales pelean, los carnales insultan, ofenden, agreden, se enojan. No, Dios no quiere que nos portemos de esa manera, sino con gozo, con paz, con amor, con paciencia, con templanza, con mansedumbre. Una bonita actitud, eso es lo que Dios quiere que nosotros mostremos para solucionar los problemas. Que amemos al que ofendió y que amemos al ofendido. Sí, esa es la perfecta voluntad del Señor. Porque a veces sucede que tomamos partido, o sea, hacemos acepción de personas. Como el problema es entre mi prima y aquel hermano, pues yo favorezco a mi prima. O entre mi amiga y entre aquella hermana, yo favorezco a la amiga. No, 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 no. Esa no es la voluntad del Señor. No podemos nosotros tomar partido. No podemos nosotros hacer acepción de personas, como dice Proverbios 18:21, que en un juicio dice que no es bueno que hagamos acepción de personas. No porque es rico lo vamos a favorecer. No porque es el hermano que sube allá todos los domingos y este hermano no, este es el que barre aquí, entonces vamos a favorecer a aquel hermano, al de más arriba. No, esa no es la voluntad del Señor. Entonces, seamos muy inteligentes, muy sabios. Ahora, cuidemos que el problema no cause una división en la iglesia. La división es el plan de Satanás. ¿Para qué? Para destruir la iglesia. Toda iglesia dividida caerá. Toda casa dividida caerá. Toda nación dividida caerá. Por eso Satanás busca que haya división en tu familia, como esposos, como familia. ¿Sí? Esa es la voluntad de Satanás. Entonces, cuidemos que el problema no cause división dentro de la iglesia. Ahora, este estudio está hecho más que nada para la iglesia, pero de aquí nosotros podemos tomar estos consejos para aplicarlos a nuestra propia familia y eso nos va a ser de mucha bendición. Entonces, si a ti te toca participar en aquel conflicto, mira, si vas a hablar, lo que vayas a decir o lo que vayas a hacer, procura que lleve a la unidad del cuerpo de Cristo, que lleve al amor, que lleve a la restauración, que el que ofendió sea restaurado, que el ofendido sea restaurado, que haya una sanidad en los corazones, que haya más fe, que haya misericordia y perdón en medio de ese conflicto. Tú aporta estas cosas para que haya paz. Porque si aportas enojo, tú también envidia, celos, gritos y pleitos y amenazas. Y si eso es lo que aportas, el problema se va a hacer más grande. Esa no es la voluntad del Señor. Y bueno, es muy importante que también entendamos esto. Cuando estas cosas suceden, los corazones quedan dañados. A muchos, cuando alguien les fue piedra de tropiezo, la fe viene abajo. Sí, voy a recibir en estos días a una persona que me dice, yo iba a una iglesia, pero tuve algunos problemas y me desanimé y me enfrié. Entonces, viene a platicar conmigo dentro de 3 días y es una bendición poder servirle. Entonces, ¿qué sucede? Cuando hay un problema, muchas personas se desaniman, se desalientan, le echan la culpa a Dios. El problema fue con el hermano, el problema fue con la hermana, el problema fue con el pastor y le echan la culpa a Dios. Dios no tiene ninguna culpa, pero se desaniman y se desalientan en su fe. Los problemas no son buenos. Entonces sí, que hay mucho dolor en medio de los problemas, hay mucho sufrimiento, mucho resentimiento y a veces queda ahí cenizas, quedan cizañas metidas. Entonces, a ver, es muy importante que si nos toca participar en medio de esa situación, cuidemos que el corazón de él y el corazón de ella y el corazón tuyo también no se llene de rencor, no se llene de resentimiento. Hay que estar sanos en nuestro corazón para ofrecer un corazón limpio, sano al Señor. Eso es lo que al Señor le agrada. Y finalmente decirte que, bueno, las personas que están en autoridad recibirán el caso y tomarán su decisión. Y nosotros
no caigamos en el error de, no, yo no estoy de acuerdo con lo que dijeron, no, no estoy de acuerdo. A ver, no, el verdadero siervo de Dios respeta la decisión de sus autoridades, ora por ellos, los bendice, bendice al que ofendió, bendice al ofendido y todos en bendición y en armonía para la gloria del Señor. Así es que tengamos paz y apliquemos estos principios tanto dentro de la iglesia como dentro de nuestra casa. Dios te bendiga.